Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en esta tarde en la cual vamos a llevar a cabo el quinto encuentro de nuestro seminario teórico, de discusión teórica del Departamento de Relaciones Internacionales. Tenemos el agrado de ser acompañados por el profesor Agustín Espinosa, profesor de la casa, y hace muchos años que estamos en este mismo frente, ¿verdad, Agustín? Bueno, una breve presentación del profesor Espinosa, por razones obvias, porque esto va por YouTube y es visto por mucha gente. El profesor Espinosa es embajador, profesor de nuestro departamento desde hace unos cuantos años y de la Academia Diplomática del Uruguay. Ha sido embajador de nuestro país en Israel, Alemania, Reino Unido, Brasil, Egipto y el Mercosur. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la LADI, en el PNUD y en la Secretaría General Iberoamericana en diversas partes de América. Es autor de numerosos artículos de su especialidad y nos acompaña como profesor, pero también como expositor en nuestros seminarios desde hace unos cuantos años, lo cual me congratulo porque hemos hecho bastante trabajo juntos. Sin más, y para no tomar más tiempo, le dejo la palabra al profesor Espinosa. Buenas tardes a todos, gracias querido Javier por tus palabras. Esto, más que una de esas eruditas e importantes charlas a las cuales he asistido en este seminario, son reflexiones de un profesor de organizaciones internacionales. Entonces, son el producto de una constante que se me plantea en las clases en relación al escepticismo que las organizaciones internacionales generan en la opinión pública en general, pero en los alumnos en particular. Escepticismo, desconfianza, poca credibilidad. Y entonces, para poder contrarrestar esa ofensiva de los alumnos a lo largo del curso, me ha parecido importante reunir algunas reflexiones y tratar de darle alguna explicación a este sentimiento que las organizaciones internacionales generan en los alumnos y que se da en llamar la crisis de las organizaciones internacionales. Yo no pretendo con esto reivindicar el 100% de la existencia y de la utilidad de las organizaciones internacionales, pero sí tratar de ver causas y razones que llevan muchas veces o que generan muchas veces en los alumnos, pero también en el observador normal de la situación internacional, la actuación y existencia de estas organizaciones internacionales. Crisis siempre hubo en las organizaciones internacionales. No tenemos que pensar que estamos asistiendo a una particular crisis. Estamos asistiendo a una crisis diferente a la del siglo pasado. Pero todo el siglo pasado, desde la creación de las grandes organizaciones internacionales, después de la Segunda Guerra, han pasado por este tipo de crisis. Durante la Guerra Fría, las organizaciones internacionales flamantemente creadas dejaron mucho que desear en la solución de los problemas que se plantearon durante ese largo interreño. El proceso de descolonización de los años 60 podría haber estado mejor acompañado por parte de las organizaciones internacionales de lo que lo estuvo. El movimiento neoliberal de los años 60 hubiera precisado de una intervención más fuerte de las propias organizaciones internacionales. La crisis de seguridad de los años 2000, otro tanto. Y la crisis financiera de comienzos de esta década también hubiera meritado una intervención mayor y más eficiente de las organizaciones internacionales. Otro elemento importante a señalar es de que siempre hubo tentativas de superar estas crisis. Desde que nace una organización internacional
aparecen o se evidencian las primeras disfunciones, inmediatamente aparecen las tentativas de superar esas crisis, y siempre a través de las famosas reformas. Hay algo que es una constante en las organizaciones internacionales, que es la reforma de las organizaciones internacionales. Como todas las cosas, y tratándose la mayoría de las organizaciones internacionales de organizaciones de carácter intergubernamental, es decir, integradas por estados, por personas jurídicas de derecho internacional, todas estas reformas exigen mayorías necesarias para que estas reformas puedan llevarse a cabo y puedan implementarse. Y no siempre eso es verdad. Ahora bien, después de este panorama un poco lúgubre de las organizaciones internacionales, tenemos que ver también las paradojas que acompañan a la crisis de las organizaciones internacionales. Y la paradoja es que, aunque parezca mentira, las organizaciones internacionales siguen gozando de la confianza de los Estados miembros. Y eso lo vemos claramente porque la mayoría de los estados, no digo la totalidad, pero la mayoría de los estados y entidades no etáticas coinciden hoy en que las organizaciones internacionales, tanto las de carácter universal como las de carácter regional, se sigan ocupando de asuntos globales. Y esos asuntos globales son los que vemos todos los días en la mesa: la paz y la seguridad internacional. Gran parte de los grandes hitos de la paz y de la seguridad son confiados a las organizaciones internacionales. Los grandes temas del medio ambiente están siendo confiados a las organizaciones internacionales. Los temas de la salud, los temas de las migraciones, los temas financieros. Por lo tanto, esa es la primer paradoja: confianza que perdura en las organizaciones internacionales. Y esto está demostrado por la participación que los estados siguen manteniendo en las mismas y por las responsabilidades que le siguen asignando a las organizaciones internacionales. Podemos distinguir 3 o 4 responsabilidades que todavía están siendo depositadas en las organizaciones internacionales. La primera de todas, definición de normas. Toda la normativa de comercio internacional ha sido encargada a la Organización Mundial de Comercio. La Organización de Comercio es donde se generan las normas de comercio internacional. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas es la que crea el derecho internacional público, generalmente admitido y reconocido por las naciones. Otro ejemplo: coordinación de recursos. Los estados confían y responsabilizan a las organizaciones internacionales de administrar los recursos que se generan con sus aportes. El ejemplo más claro es el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un claro ejemplo de una organización que administra los recursos para la cooperación al desarrollo. En términos mucho más modestos, el FOSEM, nuestro modesto FOSEM en el Mercosur, administra los recursos, los aportes de los Estados miembros para lograr de alguna manera los desniveles y las asimetrías entre los Estados miembros. Otra objetivo que le siguen asignando los estados es la protección de los pueblos en toda su dimensión. Cuando hablo de protección de los pueblos, hablo de derechos humanos en su gama más extensa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los estados le siguen asignando hoy objetivos fundamentales a las organizaciones internacionales. Ahora bien, llegamos a los tiempos actuales, a esas nuevas modalidades de crisis de las organizaciones internacionales a las cuales estamos asistiendo hoy en día. Y ahí tenemos que reconocer que están surgiendo nuevas tensiones que afectan a las organizaciones internacionales, que son producto de dos cosas. En primer lugar, del resurgimiento de posturas unilaterales de algunos estados centrales, de algunos estados nacionales importantes, así como nuevas formas de cooperación que rompen con los moldes tradicionales del manejo de la cooperación multilateral, que son nuevas formas informales, valga la redundancia, y que desvirtúan de alguna manera el rol
que estaban cumpliendo las organizaciones internacionales en materia de administración de la cooperación internacional. Estas situaciones, estas dos situaciones han generado o están generando tensiones que afectan obviamente la credibilidad de las organizaciones internacionales y que hay que analizarlas. ¿Para qué? Para poder encontrarle soluciones. Hay un profesor que yo admiro mucho, profesor de Ciencias Políticas en la Sorbona, contemporáneo, joven, Guillaume Devin se escribe, Guillaume Devin, que acaba de publicar un libro muy interesante sobre las organizaciones internacionales, y él desarrolla entonces, para justificar estas tensiones, lo que él llama el triángulo de funcionalidad de las organizaciones internacionales. Él trata de demostrar a través de sus reflexiones si estas crisis que estamos asistiendo hoy tienen una amplitud mayor que las del pasado, o es una conjunción de factores inherentes al multilateralismo, que como sabemos oscila siempre entre cooperación y desarrollo, entre cooperación y rivalidad, según como lo veamos. Y entonces este triángulo de funcionalidad del que nos habla Guillaume Devin incluye tres vértices: la representatividad de las organizaciones internacionales por un lado, la eficacia de estas organizaciones internacionales y la legitimidad de las mismas. Es a eso entonces a lo que me voy a referir para tratar de entender entonces o tratar de explicar las causales de esta crisis a la cual que estamos asistiendo. En primer lugar vamos a hablar de la representatividad. El primer gran desafío de una organización internacional es de asegurar, ¿qué cosa? Una representatividad justa en su membresía, que su membresía represente de una manera justa a la comunidad que la integra. ¿Qué quiere decir esto? Cuatro respuestas posibles. La primera de todas es la necesidad de que cada Estado que integra una organización internacional se sienta suficientemente representado y en su justo lugar en el seno de la organización internacional a la que pertenece. No es muy difícil de entender. Este obviamente es un criterio, yo diría, eminentemente subjetivo, porque ¿dónde está? ¿Cómo se grafica esa representatividad? Y es fuerte y es una de las causas de tensiones recurrentes en las organizaciones internacionales. Cuando un Estado no se siente representado en la organización que pertenece, o se margina sin irse o se va. Tenemos el claro ejemplo de lo que está pasando en la UNASUR. Habrán leído un editorial del doctor Sanguinetti de hace 2 o 3 días, publicado en uno de los diarios, donde habla justamente a la crisis de la UNASUR, donde 6 Estados miembros que representan el 70% de la organización han decidido marginarse de la actividad. ¿Por qué? Porque no se sienten representados dentro de la misma. Y esto es así porque, como dije al comienzo, la casi totalidad de las organizaciones internacionales están figuradas bajo un modelo intergubernamental y por lo tanto compuestos por estados, y son por lo tanto reposa en los estados la soberanía de su comportamiento vis a vis de la organización internacional que integra. Otra respuesta a esta crisis de representatividad está en la no admisión de ciertas entidades no reconocidas por el conjunto de los Estados miembros de las organizaciones internacionales de carácter universal. Y esto sí es muy importante, porque cuando hablamos de entidades, de organizaciones internacionales de carácter universal, y pensemos en las Naciones Unidas con 200 miembros, nos olvidamos que existe un número de entidades semietáticas, movimientos, etcétera, etcétera, que no han sido reconocidos por esa comunidad internacional y por lo tanto no admitidos dentro de esa organización internacional, y son de una variedad enorme. Son
algunos se autocalifican como verdaderos estados y, aunque parezca mentira, tienen todos los atributos de un Estado dentro de la concepción del derecho internacional público. Otros son minorías, otros son pueblos autóctonos, pero en todos esos casos su personería jurídica internacional no ha sido reconocida. El caso más emblemático es el caso de Palestina, admitida en la UNESCO en 2011, pero que la Asamblea de las Naciones Unidas acuerda recién, hace muy pocos años, en el 2012, darle un estatuto de Estado observador, pero no miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, este es solo un ejemplo, es el más emblemático de todos, pero es tan importante este tema que muchas veces olvidamos que en el año 1994 se crea una organización internacional que se llama Organización de Naciones y Pueblos No Representados, la UNPO, UNPO, que hoy incluye a 43 pueblos, naciones y estados. Usted me dice, ¿pero quiénes están ahí adentro? Todos los que quieren entrar al sistema de Naciones Unidas y hasta ahora no reúnen los requisitos previstos en la Carta o en los criterios exigidos por las propias decisiones de la Asamblea General. ¿Quién está? Voy a mencionar 3 o 4. El gobierno del Tíbet en el exilio, por ejemplo, miembro de la UNPO, de la UNPO, gobierno. Los mapuches son miembros de la UME. Taiwán, la fundación taiwanesa en el exilio, no puede entrar en las Naciones Unidas. Somalilandia, ese estado que siempre en clase nos ha generado tanto debate, nadie sabe, es un estado. Al norte de Somalia, en el Cuerno de Oro de África, hay un estado que se llama Somalilandia, que tiene territorio reconocido, fronteras reconocidas, autoridades reconocidas, no ha sido admitido por las Naciones Unidas, mantiene relaciones diplomáticas solamente con 2 estados africanos, Etiopía y algún otro que anda por ahí, tiene su propia moneda, emite su moneda y dentro de una zona caótica vive en paz. Vive en paz. El gobierno en el exilio de las Islas Molucas del Sur. Es decir, si entran ustedes a la página de la UNPA se van a sorprender porque ahí tenemos 43 entidades, minorías o estados en la waiting list para ingresar a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, cuestionada la representatividad de las organizaciones internacionales por quienes entienden que estos estados por algo están en esa lista. Este factor de representatividad tiene otra dimensión y esta también me parece muy importante. Más allá de estar o no estar dentro de una organización internacional, está el tema de la distribución del poder dentro de una organización internacional. O sea, tener o no tener poder. Porque podemos estar dentro de una organización internacional y no incidir en la toma de decisiones o en el camino que asume esa organización internacional. Y esto es igualmente determinante en lo que tiene que ver con esa representatividad a la cual yo aludía. No es secreto para nadie que los estados más poderosos, al momento de crearse las organizaciones internacionales, se atribuyen poderes decisorios y competencias mayores que los estados que de menor incidencia. Y esa reserva de poder se mantiene a lo largo de la vida de las organizaciones internacionales y hay enormes reservas y ponen enormes reservas y enormes resistencias para ceder esas porciones de poder que tienen. El ejemplo más claro de ello, y los alumnos estarán cansados de oírlo, es el caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde desde el final de la guerra 5 naciones se reservan el derecho de veto sobre todas las decisiones que se adoptan en esta organización internacional. Otro ejemplo, no tan común, es el de las cuotas partes en los organismos financieros internacionales, en el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento o en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como ven ustedes, también aquí estamos cuestionando los temas de la representatividad. Otro criterio de la falta de representatividad se refleja en las cuotas de los funcionarios de los organismos internacionales. Usted va a decir, es un tema menor. No es un tema menor. Cuando ustedes tienen una organización internacional integrada por 20, 30 o 40 estados, se pretende que la burocracia que va a
administrar la vida de esa organización internacional represente de la manera más equitativa posible las nacionalidades de los Estados miembros. Tal es así que la propia Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 23, párrafo 1, habla del principio del reparto geográfico equitativo que deberán tener los funcionarios. Y cuando hablo de funcionarios, hablo de miles y miles, de los 20.000 funcionarios de Naciones Unidas, de los 40.000 que tiene la Unión Europea. Entonces estamos hablando de una masa importante de personas. Si no están establecidas estas cuotas de una manera muy clara, se van a ir presentando a lo largo de la vida de una organización irritantes desequilibrios geográficos en las cuotas, como pasó con la Unión Europea después de la reforma del año 2003. ¿Y cómo se violenta el principio de la distribución geográfica equitativa? Y eso es válido para las Naciones Unidas, a través del principio de la especialización. Yo no le puedo dar la nacionalidad a un uruguayo porque lo que preciso es a un especialista maltés en procreación de la ballena azul, que es lo que preciso. Y no, a pesar de que me haría falta un uruguayo, tengo que poner a un maltés a pesar de que haya demasiados malteses de acuerdo al tamaño que tiene ese miembro de la organización. Principio de la especialización versus reparto geográfico equitativo puede ser entendido como necesario desde el punto de vista de la organización, pero es irritante desde el punto de vista de la representatividad en la vida de una organización internacional. Y finalmente, otro cuestionamiento a la representatividad muy importante proviene de la propia sociedad civil organizada, que reclama que le sea otorgado, y eso lo ven todos los días ustedes, un lugar mayor en las organizaciones internacionales. Y la clara demostración de esto es la enorme cantidad de organizaciones, de ONGs que están acreditadas como observadores ante las organizaciones internacionales. En el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, tiene más de 150 organizaciones no gubernamentales acreditadas. El Consejo de Europa tiene más de 300 organizaciones no gubernamentales acreditadas. La OIT más de 150. Como ven, esto es una clara demostración que la sociedad civil organizada reclama un espacio mayor en las organizaciones internacionales y entienden que esta representatividad está en cuestionamiento. Muy bien, esto en cuanto a uno de los vértices del triángulo, representatividad. El segundo es eficacia, que es lo que vemos generalmente nosotros cuando cuestionamos, pero ¿cómo? Y no hizo nada las Naciones Unidas, ¿y qué hizo la OEA? ¿Y qué está haciendo la FAO cuando nos enfrentamos a una hambruna o una sequía, cuando nos vemos en las inundaciones, los temas migratorios, etcétera, etcétera? Esta constituye un segmento muy importante de críticas y marca casi siempre un enorme abismo entre los objetivos que se fijan las organizaciones internacionales y los pocos o lentos resultados obtenidos a lo largo de la trayectoria que estemos analizando de esa organización internacional. Y sobran los ejemplos. Este tipo de abismo existe entre los objetivos fijados en el Tratado Constitutivo y la realidad en la propia Unión Europea, en las Naciones Unidas, en la OEA, en el Mercosur. Estamos siempre hablando de la eficacia de que el Mercosur no ha podido atender esta o cual. La UNASUR, cuando iniciaba mi charla con el apartamiento de 6 importantes naciones, temporal o definitivo, de esta organización, es porque justamente se cuestiona la eficacia de esta. Otro ejemplo son las dificultades de orden organizativo. Se cuestiona el método y la organización de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, los mandatos que se extienden continuamente, los mandatos de Naciones Unidas continuamente extendidos, porque hay algo que no funciona bien, porque si un mandato para liquidar un tema tiene que ser todos los años reiterado por la Asamblea General, o bien porque el tema es tremendamente difícil o porque algo no ha funcionado en relación a la organización, al método. Otro problema que tiene que ver con es el de la sobreposición de competencias.
sobreposición de competencias. Esto es muy grave. Hoy en día hay una enorme competencia, y cito un ejemplo muy actual, entre la OCDE y las Naciones Unidas. La OCDE se está metiendo en todos los temas, medio ambiente, todo. Ya sabemos cómo nace, primero Club de los Ricos, los temas que luego la llevan, pero hoy está compitiendo hasta con, es decir, es el principal competidor de la CEPAL en materia de estudios demográficos y análisis económicos y sociales. Tercer elemento, la rivalidad, que puede ser oculta o que puede ser abierta, que existe entre las organizaciones internacionales. En tema de seguridad, OTAN versus Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Hay rivalidad en el manejo de temas de seguridad. Hay complementación, pero también hay rivalidad. Otro elemento que genera preocupación es el fracaso de las numerosas tentativas de reformas que están destinadas a mejorar la coordinación de las acciones de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha emprendido proyectos muy importantes para coordinar las acciones de las diferentes agencias. Eso ha funcionado en la realidad muy poco y nunca en la medida en que se hubiera esperado. Otro tema importante que tiene que ver con esto y que es muy cuestionado es la inercia frente al cambio. El Mercosur es el más claro ejemplo. Se han producido cambios importantísimos en macroeconómicos y coyunturales entre los países miembros y sin embargo hay una inercia por parte de los órganos decisorios de esta organización regional, subregional de integración en superarlos. Muy vinculado a esto está, y eso lo hemos visto siempre en las clases, es el famoso consenso, el método mediante el cual se adoptan las decisiones, hoy tan de moda, con tan buenos atributos y al mismo tiempo tantas desventajas, porque en aras de llegar a adoptar decisiones bajo el consenso, se debilitan los resultados. Cuando yo quiero a través de una decisión dejar contento a todo el mundo, no dejo contento a nadie y al final estas decisiones de consenso han debilitado enormemente a las organizaciones internacionales. Otro aspecto que puede parecer menor, pero tiene que ver, quienes hemos vivido en algunas organizaciones internacionales, nos ha llamado mucho la atención, es la pérdida de memoria institucional de las organizaciones internacionales. ¿Qué quiere decir memoria institucional? La memoria de un director de productos básicos de la UNCTAD, que es durante 5 años director, o 6 años, o 7 años, la memoria institucional de ese director que ha manejado diferentes procesos, coyunturas diferentes, enriquece a la organización. Si en cambio la política de la organización es contratos cortos de 6 meses o de 1 año a cada uno, hay pérdida de memoria institucional. Y la tendencia va a los contratos cortos y no a los contratos largos. Nadie quiere perpetuarse, ya a nadie lo contratan en una organización internacional para quedarse de por vida. Generalmente los contratos son de 1 año y luego se evalúa y si me gusta no me voy. Y los propios protagonistas, los propios funcionarios que en este mundo tienen ya metida en la cabeza la rotación, la rotatividad entre diferentes organismos. Por lo tanto, el reclutamiento de funcionarios temporales en detrimento de cargos permanentes lleva a esta pérdida de memoria institucional que se nota muchísimo. Hay que ir, ya las personas tienen que ir a las actas porque las personas no tienen memoria de lo que ha ocurrido. Por último, hay también dificultades de orden normativo. Por ejemplo, la variable obligatoriedad de las decisiones adoptadas por una organización internacional que debilitan el alcance jurídico. El alcance, prácticamente la obligatoriedad absoluta prácticamente no existe. Se ha atenuado tanto la obligatoriedad que está en juego el alcance jurídico de las decisiones adoptadas por una organización internacional. El Mercosur es un claro ejemplo en este sentido. Otro caso, la cantidad de normas que se adoptan en forma incompleta para dejar contento a todo el mundo. No se tocan todos los temas porque si no, parte de esa resolución va a ser vetada o el totum de la resolución va a ser vetada. Es el caso de la OIT.
Las decisiones de la OIT son incompletas en la mayoría de las veces, porque si no, por un lado se enojan los empresarios, por el otro el gobierno, por el otro los empleados. Entonces son incompletas y hay análisis muy profundos sobre ese tema, particularmente con respecto a la OIT. Otro ejemplo importante es el no respeto a las normas adoptadas y la frecuente ausencia de sanciones. Hay una norma, se decide una norma, la norma no es adoptada, no es respetada, pero tampoco llegan las sanciones. Y eso reduce el alcance jurídico y político de una organización internacional. ¿Por qué? Porque afecta la credibilidad de la organización internacional, ya sean de carácter político, ejemplo Consejo de Seguridad, ya sean de carácter jurisdiccional, Corte Internacional de Justicia o la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, o de carácter de integración, como en el Mercosur. Vuelvo a citar el Mercosur, en que asistimos a no respeto de las normas y a frecuente ausencia de sanciones. Dentro de estas dificultades, que tienen que ver siempre dentro del gran vértice que se llama eficacia, están las dificultades de orden financiero. Es un mal que se ha ido acrecentando y que se ha ido generalizando. Las organizaciones internacionales se alimentan básicamente por contribuciones de los Estados miembros, por las famosas cuotas que se fijan o en los tratados constitutivos o a lo largo de la vida de la organización. ¿Qué pasa? Que hoy en día estamos asistiendo a una constante renegociación de las cuotas de los Estados miembros. Es decir, una organización nace con 100, pero es muy probable que al cabo de los 5 años, en vez de 100, va a tener 80 para manejar en el concepto de recursos para poder manejarse. ¿Por qué? Porque los estados, entendiendo que no están siendo beneficiados como esperaban, piden que su cuota sea renegociada. Nunca para alta, siempre para abajo, siempre para abajo. El caso, la LADI es un claro ejemplo de renegociación de las contribuciones. A lo cual hay que sumar los atrasos en los pagos, que inhabilitan la vida de una organización internacional. Atrasos en los pagos que duran años. El Uruguay fue el peor de los ejemplos. Cuando nosotros llegamos a la contaduría en los años 77, 78 de la Cancillería, adeudábamos 5 años de contribuciones de pagos a todos los organismos internacionales de los cuales éramos miembros. Por lo tanto, habíamos perdido el derecho a voto. Podíamos levantar la mano y hablar, pero no podíamos votar en ninguna de las decisiones. Eso se corrigió, hoy en día el Uruguay es un puntual contribuyente y paga en fecha, y creo que lo hace bien, pero en todas las organizaciones internacionales estimamos atrasos en los pagos que se deben a dificultades financieras, pero también muchas veces políticos. Lo más emblemático es el caso de los Estados Unidos en la UNESCO. Molestos los Estados Unidos por la política que estaba dirigiendo la organización, no solamente suspende los pagos, sino que se retira de la organización. El Reino Unido le sigue, etcétera, etcétera. Venezuela en la OEA. Venezuela molesta con la OEA, hace años que no le paga una sola cuota. Hoy en día se ha retirado, pero esos atrasos o esa renegociación de cuotas es un factor desde el punto de vista de la eficacia de la organización muy, muy grave. Y un último tema que tiene que ver con esto, siempre con las contribuciones, es un tema nuevo, que es el de las contribuciones voluntarias para financiar operaciones de una organización internacional. Es decir, como el presupuesto es muy rígido y aumentar el presupuesto de una organización es antipopular, muy pocos secretarios generales de las Naciones Unidas se atreverían a proponer un aumento del presupuesto de la organización. Al contrario, está viendo cómo se maneja con lo que hay y va a tratar de jamás estimular un aumento de las cuotas. Se apela a un nuevo mecanismo que es el de las contribuciones, famosas contribuciones voluntarias. Hay una enorme cantidad de operaciones de las organizaciones internacionales, particularmente de la familia de las Naciones Unidas, que se financian con contribuciones voluntarias. Por ejemplo, las operaciones de mantenimiento de la paz. Aunque parezca mentira, la mayor parte de las operaciones de mantenimiento de la paz se hacen con contribuciones voluntarias. Si no hay contribuciones voluntarias, no hay mantenimiento de la paz.
Por lo tanto, uno de los objetivos de la organización se ve frustrado, porque el presupuesto regular no financia las operaciones de mantenimiento de la paz, la financian las contribuciones voluntarias. Otro ejemplo claro, mencionado aquí por el embajador Mersinger en una charla muy interesante que dio hace unos meses sobre la Corte Penal. La Corte Penal Internacional se financia con contribuciones voluntarias. Si no hay contribuciones voluntarias, la Corte no puede operar, porque los gastos de funcionamiento de la Corte, pago de los jueces, desplazamientos, investigaciones surplus, todo eso no se puede hacer. Otro ejemplo muy claro, lo decía el secretario general de las Naciones de la OEA, nuestro conciudadano Almagro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se financia con contribuciones, voluntarias. Por lo tanto, han tenido que despedir jueces, no pueden realizar investigaciones surplus in situ, y su actividad se encuentra muy acotada. Otro invento de los últimos dos secretarios generales, que son las misiones políticas especiales, las de buenos oficios y de diplomacia preventiva que hemos visto, se financian con contribuciones voluntarias. Si el secretario general quiere enviar una misión política especial en este momento a Gaza o a Palestina para ver de qué manera, tiene que apelar a las contribuciones voluntarias de uno o dos estados que le den la plata para hacerlo. Entonces vemos cómo muchos de estas operaciones o objetivos de una organización internacional se frustran por apelar a una solución más fácil pero más peligrosa, versus contribución voluntaria versus presupuesto de la propia organización. Y nadie se queja, porque a todos los Estados miembros de una organización le conviene este sistema, porque no aumentan sus contribuciones y dan plata a aquellos que buscan tener un rol importante en la solución de un conflicto o un protagonismo en una operación especial de la organización, porque se tiene que dar visibilidad al autor de esa contribución voluntaria. Y por último, de ese vértice del cual nos hablaba Guillaume Devin, está el de la legitimidad de las organizaciones internacionales. Legitimidad que naturalmente está cuestionada por todo esto que vimos hasta ahora, por la crisis de la representatividad y por la crisis en la eficacia de las organizaciones internacionales. Y entonces, inteligentemente, las organizaciones internacionales han desarrollado una labor de paradiplomacia extraordinaria para esquivar, de alguna manera, estos obstáculos de una representatividad cuestionada y de una eficacia cuestionada, y continuar justificando sus acciones, porque la justificación de las acciones es lo que permite la continuidad, la vida de la propia organización. Estas han apelado a una verdadera política de valorización de las organizaciones internacionales y de comunicación de su trabajo. Por eso digo paradiplomacia, porque están efectuando una verdadera labor paradiplomática, esforzándose por convencer sobre la pertinencia de sus políticas. Entonces se gasta muchísimo tiempo y muchísima plata en relegitimar ante la opinión pública la función, las actividades de esa organización internacional. ¿Y cómo lo hacen? Acompañándolo de un mensaje de despolitización. Nuestro trabajo es despolitizado. Nuestro trabajo es tecnocratizado. Con eso tratan de congraciarse de alguna manera de la opinión pública. Y como forma también de atenuar los aspectos más ideológicos de este tema. Y por lo tanto esta tendencia lleva, y eso lo vemos claramente en el caso de las Naciones Unidas, lleva a hacer evaluaciones constantes de su trabajo. Ustedes van a ver que varias veces al año el secretario general emite evaluaciones de lo que está haciendo cada uno de sus departamentos, cada uno de sus divisiones, a través de indicadores, de códigos de buena conducta, lo que estamos haciendo con los funcionarios, lo que estamos haciendo en materia de derechos humanos, el respeto de los derechos humanos de los funcionarios, refijación de objetivos y de prioridades, muchas veces todo esto en detrimento de la visión política de conjunto que debería tener una organización internacional, una verdadera paradiplomacia. Dos conclusiones
para terminar. Y eso respondo yo de estas conclusiones. La primera es que hay que relativizar la crisis, y la segunda, que estamos asistiendo a una nueva arquitectura de la cooperación multilateral que nos ayudan a mejor entender a estas organizaciones internacionales. Tenemos que relativizar, yo digo, la crisis generalizada de las organizaciones internacionales, porque todas las crisis a las cuales hemos asistido desde mediados del siglo pasado hasta ahora son propias de la historia misma del multilateralismo, no son inventos de las organizaciones internacionales, son productos de la historia misma. Las organizaciones internacionales no son una etapa última de la cooperación internacional, son siempre una construcción provisoria y no una solución permanente a los problemas. Entonces, a medida que los desafíos de la cooperación multilateral se van ampliando, van cambiando, las organizaciones internacionales, con la lentitud o con la celeridad que las caracteriza en un caso o en otro, tienen que ir acomodando el cuerpo a ello, y por lo tanto tenemos que entender esa crisis a la cual es muy fácil de apelar. Segundo tema, es muy interesante porque es muy reciente, estamos asistiendo en esta década, que es esa nueva arquitectura de la cooperación multilateral. Y esto, cuando hablo de nueva arquitectura, hablo de dos elementos que han surgido para complicarle la vida a las organizaciones internacionales. El primer elemento que ha surgido es lo que llamamos diplomacia de club. Algunos autores muy recientes, Guillaume Devin y otros, hablan de la diplomacia de club. Es el resurgimiento de ciertas prácticas muy antiguas, de prácticas ancestrales, mediante la cual ciertos estados, en su mayoría estados industrializados o estados emergentes, han repensado la cooperación internacional como forma de sortear el funcionamiento de las organizaciones internacionales, cuestionando el manejo que las organizaciones internacionales han hecho o están haciendo de la cooperación multilateral, pretendiendo pesar más directamente y evitar de esa manera los efectos dilatorios de la burocracia de los organismos internacionales. El G7, el G8, el G20, los BRICS, la OCDE, son ejemplos clarísimos de esta diplomacia de club que hoy en día atenta contra, digamos, esa responsabilidad de las organizaciones internacionales. La OCDE, como decía hoy, surge como el mayor ejemplo de una organización internacional que pretende sortear, a través de mecanismos y métodos muy originales, pretende sortear la vieja cooperación internacional y sentando las bases de esta nueva arquitectura, generando, como estamos viendo, reacciones en contrarios, por ejemplo, de parte de las Naciones Unidas, que ven en esta organización un intruso en sus competencias. Y en segundo lugar, esta arquitectura, el primero es la diplomacia de club, y el otro caso al que estamos asistiendo es la irrupción de la fuerza bruta en las relaciones internacionales. Y digo fuerza bruta porque es un fenómeno que se da cuando algunos dirigentes políticos desean volver a un sistema menos regulado que el del sistema multilateral, y que se traduce por la irrupción en la escena internacional de la fuerza bruta en las relaciones internacionales, y esto atenta contra la consolidación de las organizaciones internacionales. Las actuaciones de los presidentes Putin, de los presidentes Trump, del presidente Maduro son claros ejemplos de la irrupción de la fuerza bruta en las relaciones internacionales, poniendo en jaque el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Una breve reflexión final, si es que cabe, más allá de lo que
de lo que he dicho hasta ahora es de que tenemos que asumir, en primer lugar, que crisis siempre hubo, que el llamado a las reformas de las organizaciones internacionales es un ejercicio habitual. Apenas firmada la Carta de San Francisco ya se estaban planteando reformas, en el propio año 1945, así que entonces, ¿de qué nos vamos a asustar? Mercosur, hemos vivido las diferentes etapas de reformas, quienes hemos estado involucrados en la génesis y la vida en sus primeros 20 años de este organismo. Los expertos siguen haciendo todo el tiempo propuestas para mejor adaptar, frase muy, adaptar la organización a los nuevos desafíos, una frase hecha, estamos adaptando la organización a los nuevos desafíos. Y eso, y reforzar, por lo tanto, ese triángulo que acabamos de ver, el triángulo, reforzar la funcionalidad, reforzar la representatividad y la legitimidad. Profesionalización de las burocracias se están haciendo todo el tiempo, así que esto no es nuevo. Cada responsable de una organización internacional está tratando de que sus profesionales respondan más y mejor a las dificultades de la agenda internacional. Se está todos los días repensando la mayor participación de la sociedad civil, eso es también verdad. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que concluir es que las organizaciones internacionales responden a los movimientos de reforma de las sociedades y de nosotros mismos. Por lo tanto, las organizaciones internacionales son reflejo de los movimientos de los estados y de la sociedad. Y por lo tanto, esa dinámica es en la cual tenemos que detenernos. Guillaume Devin dice, es en el movimiento en lo que hay que aprovechar, es el movimiento lo que hay que aprovechar más que si funcionan o si no funcionan. Es el movimiento lo que... Y yo creo que en eso debemos más o menos quedarnos cuando le damos esta mirada a las organizaciones como forma también de alguna manera de atenuar el pesimismo que las organizaciones internacionales generan en todo, no solamente en los alumnos. Nosotros como estudiamos organizaciones internacionales siempre tengo 3 o 4 manos levantadas que dicen ¿y para qué sirve? ¿Y qué sirve? ¿Para qué sirve? Y bueno, ahí está. Gracias.